Ya estamos en el tiempo de la Escuela de Pioneros y seguimos con el tema. Hemos ya empezado a ver un poco, cuando hablamos de la cultura de la casa, hablamos de la vida de Cristo. Acuérdese de eso, o sea, es lo cotidiano, es lo que vivimos día a día, es la vida de Cristo en nosotros, es la vida de Cristo manifestada y mostrada. Para esto usted sabe que yo quería con ustedes compartir Hebreos 13:21, porque cuando nosotros hablamos de capacitación y allí difundimos lo que es la cultura de la casa y decimos que es un tiempo para capacitarse, la palabra justamente, que nosotros la tenemos aquí en el pizarrón, dice en Hebreos 13:21 que Dios los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. O sea, cuando es lo que decíamos recién, nosotros necesitamos interiorizarnos, porque al estar en Cristo, más allá de decir que nosotros vivimos la vida de Cristo, necesitamos saber cuál es la vida de Cristo. Y esta revelación, esto viene a nosotros a través del Espíritu Santo. Por eso cuando hablamos, en algún momento decíamos que la cultura no tiene que ver con repetir cosas, con pensar, con acostumbrarse. Eso es lo que cotidianamente la sociedad expresa, viene ya de años y años y años de hacer, de pensar, de sentir cosas, y ya se repiten como automáticamente. Tampoco es una cultura, entre comillas, religiosa. Lo nuestro no tiene que ver con que, bueno, ahora nosotros tenemos una postura frente a la sociedad. Es la vida de Cristo. Nosotros lo que hacemos es mostrar la vida de Cristo, es decir, en nosotros hay una parte de Cristo, esto que hablamos tantas veces de que hemos recibido una medida de fe, es básicamente, digámoslo así, lo que necesitamos mostrar. Lo que hay en nosotros de Cristo es lo que vamos a mostrar. Entonces, es la forma de vida que comienza a mostrarse y a manifestarse. Entonces, por ejemplo, veíamos el martes pasado que darlo todo y darse todo por amor es nuestra forma de vida, ¿no? Experimentar el altar de adoración en familia es una cosa no armada, sino cuando nos juntamos como familia para adorar, es parte de lo que necesitamos hacer. No tenemos que armar algo especial, sino es algo natural, que nos sale por naturaleza, como de la misma manera que nos sale por naturaleza el darlo todo y darnos por amor, nos sale por naturaleza. Bueno, yo contaba la experiencia nuestra, que es decir, no vamos hoy a hacerlo, pero es algo que uno tiene que revisar, la experiencia que ha tenido cada uno de entregarse y darse. Y la tercera cuestión es el hecho del servicio, ¿no? Del poder servir gozosos. Es parte de una naturaleza. Cuando allí habla y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Es decir, cuando nosotros direccionamos nuestro servicio, estamos dando cuenta de que esto tiene que ser natural. No debería ser forzado, ¿no? Y hoy vamos a continuar en esta línea dentro de un ratito, porque también vamos a seguir hablando de lo que es una vida de servicio. Como cuarta cosa, en cuanto a la cultura de la casa, digamos, como poniendo un número, ¿no? Allí. Sí, estamos tomando mate. Vamos a establecer lo que la palabra nos enseña en cuanto así como siguiendo, ser inclusivos
porque nosotros no excluimos a nadie, y yo agregaría acá tampoco ni somos exclusivos. Esto es un principio también cultural de los hijos, en el poder entender la palabra como la palabra nos enseña, no hay ningún tipo de acepción de personas. La inclusión que tanto se habla en este tiempo, el no discriminar y todas estas situaciones tienen que ver con lo que la palabra está trayendo en Gálatas capítulo 3, versículo 28. Gálatas 3, 28. Allí la palabra nos habla, Pablo está expresando de la siguiente manera: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que ustedes son uno en Cristo. También la palabra nos muestra allí en Efesios capítulo 2, yo lo voy anotando aquí, Efesios capítulo 2, versículo 14, donde allí también la palabra dice: porque Él es nuestra paz, de dos pueblos hizo uno solo, al derribar la pared intermedia de separación y al abolir en su propio cuerpo las enemistades. Bien es cierto que en esta escritura, tanto en Gálatas como en Efesios, Pablo está bien demarcando algunas cuestiones que tenían que ver sobre todo sobre los judíos, ¿no? sobre el tema cultural que se planteaba del judío cristiano y del gentil. Entonces, para abolir esa circunstancia, para determinar y terminar con esa situación, es que Pablo determina, el Señor, en realidad, si parafraseamos esto, el Señor Jesús murió tanto por los judíos como por los que no son judíos, ¿sí? Entonces comienza a adentrar, comienza a meterse Él en lo que nosotros ya conocemos, pero que necesitamos culturalizarlo, porque de otra manera nosotros nos paramos en lugares que no somos exclusivos. Entonces ahí es donde entra esta palabra, porque al establecer muchas veces, como nos pasa de establecer denominaciones, nombres, al parar hombres, como si nos paráramos, por ejemplo, en Vida Plena, dijimos: ¿vos vas a Vida Plena? Ah, mira qué bien. ¿Con quién estás? ¿Con fulano? ¿Con mengano? Estas cuestiones que hacen algo que no construye, no edifica. Pablo en algún momento se para y dice: al fin y al cabo, ¿quién es Pablo y quién es Apolo? O sea, ¿desde qué lugar estamos tratando de entender las cosas? Porque cuando empezamos a ver esto culturalmente, nosotros estamos empezando a ver que somos uno. Hay muchas personas que temen a estas palabras, ¿no? Al no ser exclusivos, o realmente no quitar la inclusión. Y la inclusión también agrega, quiero en esto avanzar rápido, porque la inclusión también agrega situaciones que tienen que ver para todos lados, ¿no? Cuando hablamos de grupos o de nombres o de denominaciones, por un lado, también hablamos de situaciones de rebeldía, de pecado. Hoy yo a la mañana estaba escuchando un programa de radio y justamente estaba el pastor que estaba hablando, el hermano que estaba hablando, él decía: ¿qué pasa cuando una persona pecó? ¿Y cuál es la situación de esa persona en la iglesia, ¿no? Es decir, más allá del hecho de arrepentirse, de reconocer su pecado, ¿cuál es la actitud de la iglesia, cuál es la actitud del cuerpo con una persona que se arrepiente, que vuelve al Señor, que se reconcilia con Él y que
procede o empieza a pasar por un tiempo de restauración, ¿cuál es la actitud del cuerpo, ¿no? ¿Cuál es la cuestión de poder entender que lo que produce el abrazo? Bueno, él hablaba del abrazo, ¿no? O sea, de lo que produce el amor, del poder entender que ya ha sido restaurado, que va a ser restituido y va a ser consolidado. Entonces, estas cuestiones que nosotros ya no tienen que ver con una denominación o con un grupo, sino que tienen que ver con situaciones hasta de restauración, de que nosotros no nos proponemos ser exclusivos en esto y no incluir a estos hermanos, como que tendrá que pagar toda su vida por lo que hizo. ¿Qué hablar de las ofensas? ¿Qué hablar de la falta de perdón? Qué notable en esto el poder vernos también en situaciones en las que muchos hombres y mujeres que por su condición, es decir, una condición tal vez religiosa, no estoy hablando de aspecto, porque eso es otro tema, sino estamos hablando del cuerpo, del saber que somos uno. En realidad el llegar a esto es saber de qué somos parte, ¿no? Porque estas dos situaciones, por eso ahora vamos a ver un tercer pasaje de la Biblia que es conocido, San Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Acá hay dos grandes situaciones de inclusión o de exclusión. Nosotros hemos decidido excluir al mundo en este tiempo al no tomar la iniciativa de predicar el Evangelio. ¿Me escucha bien? O sea, nosotros hemos tomado una cuestión de exclusión, estamos excluyendo a las personas que necesitan ser salvas. Entonces, aquí ya se nos presentan dos grandes grupos. Por un lado está el somos uno, si somos el cuerpo de Cristo, y por otro lado, el mundo necesita ser incluido. Nuestra forma de incluir al mundo en el cuerpo es predicando el Evangelio, y la Iglesia ha dejado de predicar el Evangelio, porque el mensaje es para ellos también. Entonces, la cuestión para uno u otro lado es saber de qué somos parte. Cuando hablamos del uno, esto hemos hablado nosotros mucho, se habla mucho en este tiempo del cuerpo, se habla mucho del poder saber que somos uno, no somos muchos, somos uno. Porque en la inclusión, el inclusivo, si fuera esta la expresión cultural, nos hace que nos sintamos parte de la Iglesia de Cristo en el lugar donde estemos. Ya hablaremos más adelante, como parte también de otra característica de la cultura que tenemos que llevar, es que lo que le pasa a uno le pasa a todos. O sea, estas cuestiones de como hablábamos recién, de las enfermedades de los hermanos que están pasando por necesidades, tiene que ser más allá de una situación meramente de poder orar, de poder acercarnos a través de la oración, porque la oración, si en el Espíritu, va a producir en nosotros que sintamos dolor con alguien que está pasando necesidad. Y si aún no fuera así, o sea, si aún no fuera de esta manera, que nosotros vemos que hay personas las cuales conocemos y sabemos que se han acercado a la iglesia, pero que realmente no son del cuerpo, les toca la otra parte, les toca la parte de llevar el mensaje de salvación. O sea, de estas dos formas vamos a incluir a las personas. De estas dos maneras no tenemos que sentirnos exclusivos. Yo veo con penosidad cómo hay un espacio de exclusividad. Si tenemos que levantar, lo bueno de esto es si tenemos que hacer lo que sea para hacer, que lo hagamos y punto. Pero que no nos sintamos exclusivos de lo que estamos haciendo, ¿se entiende? O sea, si vamos a estar haciendo una actividad en la calle con niños, no somos exclusivos de lo que estamos haciendo. No importa que haya otras
situaciones alrededor nuestro, otras congregaciones alrededor nuestro que no... A ver, entiéndame bien lo que voy a decir. No estén con nosotros haciendo esto. Porque habrá otras congregaciones que hacen otra cosa. La cuestión está en poder entender que somos uno en lo que estamos haciendo. Entonces nosotros vamos a estar haciendo en el uno algo que incluye a la gente y que está afectando a la gente. Y otra congregación va a estar haciendo en el uno algo que incluye a la gente y que afecta a la gente. Y esto es muy importante, empezar a ser suministrado por el Espíritu, es decir, empezar a recibir del Espíritu una palabra que traiga paz a nuestro corazón. Porque no hay ni congresos, ni recitales, ni cosas que sean exclusivas. Tienen que ver con el uno. Tienen que ver con lo que Dios nos da para afectar, para poder empezar a tener esta claridad de lo que estamos viendo. Es importante al ser uno lo que uno ve. Por eso la palabra dice, ¿qué estás viendo? No hay discriminación de sexo, no hay discriminación de linaje, por llamarlo de alguna manera, es decir, el judío, el griego, no hay condición que nos tenga que perturbar, no hay lugares en los cuales nosotros no podamos afectar sin dejar de incluir a las personas. El punto está en donde las cosas se hacen selectivamente y no está Dios allí. Porque muchas cosas, vamos a entender en la idea final de por qué estoy diciendo esto. Las cosas muchas veces se hacen selectivas, entre comillas. ¿Por qué? Porque se afecta en la inclusión a determinados grupos de personas, pero no porque se haga de una manera exclusiva, es decir, nosotros nos dedicamos nada más que a los comerciantes predicarle el Evangelio. A ver, si es por un interés, si lo hacemos por un interés meramente económico, estamos errados, porque ahí está la prosperidad, ponele. Pero si el Señor nos llama a establecer un vínculo de inclusión de personas que sean comerciantes, sean empresarios, lo que sea, necesitamos llegar porque Él nos envió, y bueno, será la cuestión de esa congregación, de ese grupo, empezar a ser parte del uno, porque van a estar afectando algo que nadie afecta. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, necesitamos empezar a entender esto de una manera clara. No, el Evangelio no es para los pobres, el Evangelio es para, ya lo dijimos alguna vez, ¿no? Es para los ricos también. La inclusión en un lugar está tanto, ahí ya me meto un poco con la apariencia, pero es para todas las personas. Por sobre todas las cosas necesitamos entender el tema de la inclusión. Para mí en este tiempo es tan importante el poder ver, como para vos, que la inclusión es que nosotros podamos traer, o mejor dicho, llegar, porque los vamos a incluir de esta manera, a las personas que no conocen a Jesucristo. Nosotros lo estamos incluyendo. ¿Dónde lo estamos incluyendo? En el plan de Dios para el mundo. Porque el mundo necesita de Jesucristo. Ahora, la cuestión es no que vengan, sino que nosotros vayamos. La inclusión, es decir, el ponerlos adentro del cuerpo necesariamente nos tiene que demandar que nosotros vayamos a hablarles de Jesucristo. Y aquí es donde nosotros nos tenemos que sentir parte del cuerpo, en el uno. No podemos estar, no podemos quedar al margen de esto. No podemos estar ajenos a esto. El tema de ser inclusivo va a demandar un esfuerzo de cada uno de nosotros, porque la mirada con la que vamos a empezar, si vamos al cuerpo, al uno, ya no hablemos del mundo, hablemos de la iglesia. Si vamos a la mirada hacia adentro, nos va a llevar a ser cada vez más exactos en la forma de perdonar. Tenemos que tener una mirada de amor. Siempre el amor es el que todo lo puede. Entonces, en la inclusión tenemos que aún entender que hay personas que son cabezas duras.
Y viste que nuestra característica, a mí me cuesta mucho eso, me cuesta mucho ver, yo veo rápido a los cabezaduras, pero me cuesta mucho, y lo reconozco, incluir a un cabezadura. ¿Será porque yo soy cabezadura? Entonces, esta cuestión, ¿no?, de las personas que van y vienen en la iglesia, el que son como las ondas del mar, dice la palabra, el libro de Santiago, aquellos que son de doble ánimo, necesitamos ser incluidos. Tal vez nos esté faltando a nosotros, y yo lo he reconocido muchas veces, nos esté faltando esa, otra vez vuelvo a lo mismo, ¿no?, pero esa mirada de Dios. Porque no todos los que... Nosotros somos... Este es un grupo heterogéneo, es decir, somos todos diferentes, pero somos uno. Y lo bueno de ser diferentes, no que somos iguales nosotros, tenemos un problema cuando somos todos iguales, porque vamos a tener una sola mirada. Por eso, viste, cuando el matrimonio dice, no, nosotros no nos peleamos, no discutimos, no tenemos 25 años de casado y nunca tuvimos una discusión. ¡Wow! ¡Oh! Qué fuerte que es eso, ¿no? Porque o no hablan, o no sé, o no... Claro, o sea, no hay forma de decir, y no conocemos lo que es discutir. Oh. O sea, que a los dos les gusta el helado de vainilla, a los dos les gusta el mismo color, los dos dicen y yo creo que la riqueza que Dios nos ha dado es como el cuerpo. Por eso no habla de equipo Dios, habla de cuerpo. Y es interesante porque ahí es donde necesitamos ser inclusivos, es decir, no necesitamos, la mirada nuestra es una mirada de inclusión, de decir, yo necesito estar adentro como vos necesitas estar adentro. Porque esto marca en nuestra vida que lo poderoso lo ha hecho Dios. Él de dos pueblos hizo uno. De dos miradas hizo una mirada. No hay, y en esto por ahí nos confronta, porque no hay miradas diferentes, hay una sola mirada porque es la mirada de Cristo. Apuntamos pero con la misma mirada. No es que estamos como hablamos alguna vez, si hay un ojo en la oreja para ver para el costado. La mirada es una, por más que tengamos dos ojos, por ahí a alguno se le cruza, ¿no? Pero la mirada es una. Es interesante y como cuerpo dependemos de esa mirada para incluir. Por eso hay diferencias, nuestras diferencias no están... Nuestras diferencias están en la posición, porque no todos estamos en la misma posición para ver las cosas. Por eso las diferencias que tenemos no se resuelven, porque estamos parados en diferentes lugares creyendo que lo que hacemos es absoluto. Y Dios hoy nos está demandando algo que tiene que ver con empezar a entender que somos uno. Y esto... Podríamos estar hasta el domingo hablando acerca de esto, pero la cultura de la casa, en la capacitación, es decir, en el poder ser capacitado, en el poder empezar a recibir lo bueno en nuestra vida para poder ejecutarlo, tiene que ver con que no hay nada exclusivo en la iglesia. En el cuerpo de Cristo no hay exclusividad, ninguno es exclusivo, no hay... Vamos a hacerlo práctico. No hay ministerios mejores que abarcan todo. No hay lugares en los que está todo. Ahí está todo. Oh, gloria a Dios por si hay cosas que se completan, lo cual yo no lo voy a discutir. Pero sin lugar a duda que nos necesitamos. El hecho de incluirnos, por eso... Lo bueno de lo que Dios está trayendo en este tiempo para nosotros es que Él quiere que volvamos a lo que Él pensó. El Señor pensó un diseño, Él tiene un diseño en su cabeza que, como siempre dijimos, dista mucho de lo que hoy se está llevando adelante y las cosas volverán a ese diseño, a pasar por ese diseño, pese a quien le pese.
porque no hay exclusividad. Entonces, como lo exclusivo es, si fuera alguien exclusivo es Él, todo tiene que volver a Él, para poder salir de allí para adelante, para poder avanzar sobre las cosas que vienen. Se acercan tiempos en los que realmente necesitamos tener la mirada de Él para comprender las cosas. Esto que sucedió ayer o antes de ayer allí en Las Vegas, no tiene miradas políticas ni tiene una mirada de las cosas que están pasando, tiene una mirada espiritual. O sea, si vos buscas un por qué o un para qué, no lo vas a encontrar. Ya creo que como hijos nosotros tenemos que empezar a entender que no hace falta, quiero ser claro en esto, no hace falta tener, ¿cómo es que se llaman? La maldad es la que trae el problema en la sociedad. Por eso hay una cultura que nos lleva a los extremistas, a los grupos, ¿cómo es que se llama? Grupos terroristas. Gracias, Mariela. A los grupos terroristas. O sea, ya la mirada del mundo es esa mirada. Nosotros hablamos de la maldad, o sea, de lo que avanza el enemigo, entre comillas, y tenemos una mirada que supera. ¿Quién es el que dirige las cosas? Como en ese mismo sentido, que parece contradictorio, que tiene que ver esto, pero nosotros tenemos que tener una mirada de poder empezar a ver dónde estamos parados, dónde está nuestra posición. Cuando nosotros estamos direccionados en poder entender, como dice Gálatas, que nosotros somos uno en Cristo y que ya las posiciones de razas, de linaje, de lo que sea, no están, que lo que avanzamos, lo que nosotros cruzamos para que las personas sean incluidas es simplemente obedecer la voz de Dios en hacer lo que tenemos que hacer, es decir, cumplir la función, el rol por el cual estamos en la tierra. Y acá estamos en dos posiciones, como dije hace un ratito, es decir, que somos parte del cuerpo, porque nos tenemos que sentir inevitablemente parte del cuerpo, y que necesitamos, como somos parte del cuerpo, necesitamos salir a impactar al mundo, necesitamos hablarle a la gente que necesita ser incluida en el cuerpo. Esto conlleva, por eso le digo, podríamos estar hablando acerca del perdón, podríamos estar hablando acerca de tantas cosas, pero el Espíritu a mí en este tiempo me está hablando acerca de lo que es importante, es sentirme parte del cuerpo. Esto es lo necesario, es sentirme parte de la iglesia, sentirme parte de Cristo. Yo no vengo a una congregación, yo soy el cuerpo de Cristo. Y lo que llevo en mí es una parte de Cristo cuando no estoy con 2 o 3 juntos y la presencia de Dios se manifiesta allí, porque cuando yo voy en la calle Dios va a estar conmigo todos los días, a donde yo quiera que vaya. Y esta cuestión es algo que tiene que empezar a confrontarme a mí, me tiene que empezar a marcar algo, porque entonces va a delinear sobre mi vida la cuestión de quitarme de la cabeza las exclusividades, los nombres. No tengo que seguir más a hombre yo. Yo siempre hago este planteo, si yo no estoy acá en la iglesia, este lugar que siempre ha tenido ciertas situaciones de despojo, tiene que levantarse igual. Pablo no iba, por 3 años, hacía un tiempo que no iba a la iglesia de Corinto, y los corintios estaban haciendo cualquier cosa. Y Pablo le dice, pero al fin y al cabo, ¿qué le acabo de decir? O sea, ¿quién es más? ¿Pablo? ¿Apolo? ¿Quién es más? Y ahí especifica exactamente Pablo, dice, yo planté, Apolo regó, pero el que da el crecimiento es el Señor. Entonces, a ver, en esto el que capacita mi vida es Dios. O sea, para que yo pueda levantar mi vida, el que me capacita es Dios, el que da el crecimiento es el Señor. Entonces, habrá instrumentos, yo seré un instrumento más,
no más importante, pero ser un instrumento más, pero la verdad es que nos tenemos que empezar a avivar, o sea, nos tenemos que empezar a dar cuenta de estas cosas, no que van pasando los años y que necesitamos escuchar a personas que nos digan lo que Dios ya puso en nuestra vida. Porque imagínate que se empiecen a levantar, yo veo gente que se puede empezar a levantar, pero no se da cuenta en este lugar. Se tiene que empezar a levantar, y yo no los excluyo. Pero si yo no me siento incluido en el cuerpo, es decir, si yo no me siento parte del cuerpo, estoy en un problema. Entonces la primera situación para nuestra vida es sentirme parte del cuerpo. Es sentirme parte de lo que Dios está haciendo. Entonces yo de esta manera empiezo a transmitirlo esto. Ya no necesito decirle, no, mire muchachos, a ver, vamos a orar, que venga el pastor a orar. Ya no vamos a necesitar más esto. ¿Qué es el ejemplo que siempre damos? Ya no lo necesitamos más. Pero no porque no pueda orar el pastor y porque esté en otro nivel, sino porque ya yo tomo la iniciativa, y en esto es parte de la inclusión, de sentirme parte, de saber que soy útil. Esto tiene que ser transmitido como una cultura, como una enseñanza, como algo que ya hemos sido preparados para esto, para avivarnos, es decir, para darnos cuenta, para cobrar vida. Pero si todavía estamos del lado de afuera, o sea, todavía estamos creyendo que las cosas tienen que suceder en la periferia, no, las cosas van a suceder adentro, por eso todos están incluidos en este lugar. Porque no somos exclusivos nosotros, no somos mejores que ningún grupo, no tenemos la verdad ni aún en esto, pero sí estamos hablando de levantar a Cristo, y entonces ahí ya cambia todo diametralmente. Una de las cuestiones que vemos entonces de ser inclusivos, más allá de todas las cuestiones del perdón, más allá de todas las situaciones que hablamos tantas veces en cuanto a lo que es el poder no quitar a nadie, el poder saber que Cristo los ha perdonado, los ha sanado, los ha salvado, sino que nosotros en primer lugar nos tenemos que sentir como parte funcional de algo que Dios quiere hacer en nuestra vida, de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. La quinta cosa, y que sí vamos a empezar ahora y después va a ser lo que con esto vamos hoy a terminar, es el servicio en nuestra vida. Tenemos que volver a hablar del servicio porque es nuestra vida. Nosotros tenemos un lema que es, no hemos venido a ser servidos sino a servir. De esto es lo que se trata, ¿no? Nuestra vida es una vida que está preparada para dar lo mejor sin esperar nada a cambio. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10, que hemos sido creados para hacer buenas obras. Hay un propósito en nuestra creación para que al dar fruto, nuestro fruto sea bueno. Cuando hablamos de fruto otra vez, hablamos de crecimiento, hablamos del producto, de lo que estamos produciendo. Gálatas 2:10 habla de que somos obedientes, que somos agradables, de que trabajamos de una manera, servimos de una manera desinteresada. Nuestro servicio no tiene que ver con esperar nada a cambio, porque sabemos a quién servimos. Y esto es el centro de discusión, si hubiera alguna discusión, el saber a quién servimos. Debemos quitarnos de nuestra mente el hecho de hacer cosas en la iglesia. Progresaríamos más si empezamos a dar fruto en las buenas obras. Es decir, necesitamos entender, cuando hablamos de iglesia hablamos del cuerpo, hablamos de las personas, pero también necesariamente tenemos que hablar del templo, del auditorio, del salón. Tenemos que hablar de las cosas que son parte del servicio, como por ejemplo la atención de los niños, la música, el poder establecer cuestiones que tienen que ver con la ayuda mutua. Todas estas cuestiones traen algo que es cultural. ¿Qué nos diferencia a nosotros de una entidad de bien público? Porque
Sí, dale, Carlos. Sí, sí, claro, exactamente. Pero viste que nosotros hemos hablado profundamente acerca de esto, que lo que el mundo, lo que la gente entiende por servicio en realidad es una contraprestación. ¿Sí? Y en la iglesia esto se ha levantado de una manera encubierta de contraprestar, ¿sí? A través de las bendiciones que recibimos. Y la verdad que nosotros tenemos que entender que no es así. Porque todo parece que tuviera un ida y vuelta, lo cual es cierto en principio. Todas las promesas del Señor son en el sí y en el amén. Todas las promesas de Dios tienen un bienestar para el hombre. Pero la esencia de Cristo, o sea, lo que Cristo ha puesto en nosotros como servicio, nos debe quitar esta cuestión de sostenernos en el beneficio de la promesa. Porque la cuestión es, la promesa del Señor es: yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin. Y esto es una promesa del Señor. ¿Cuál es el beneficio de eso? ¿Cuál te parece que es el beneficio de eso? ¿Cuál es el beneficio más poderoso de que el Señor me diga a mí: yo estaré contigo todos los días hasta el fin? Está expresado en la misma promesa. Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Cuando el Hijo está, esto produce algo que es contracultural. La cultura del reino, la cultura de la casa, produce algo que es un efecto contracultural en el mundo. Mateo capítulo 25 habla de que el menor es mayor. Lucas capítulo 13, versículo 25 dice que el último es el primero. Marco capítulo 10, versículo 29. Después yo, si quieren, les repito los pasajes, me lo piden. Dice que perder es la mejor inversión. Segunda Corintios 12, 9 dice que diga el débil, no, el débil es fuerte. Mateo 5, 4 dice que el que sufre es el que se alegra. Entonces, todo esto produce una contracultura, porque el mundo ve a gente como esta que no es exitosa, y esto se ha llevado a un nivel que yo creo que todavía lo estamos midiendo dentro aún de la iglesia. Porque se habla de muchas cosas, pero no se habla de servicio. Pablo, una de las cosas que siempre el apóstol Pablo dignificaba, él hacía digno a Cristo por sobre todas las cosas, por eso él siempre se llamaba siervo de Jesucristo. Él no se ponía en una condición, no se ponía en una condición de desprecio hacia su vida, porque el precio de su vida había sido pagado con la sangre de Jesucristo. Entonces, en estas cuestiones, cuando nosotros hablamos de que servicio está dispuesto a dar lo mejor sin esperar nada a cambio, es porque sabemos a quién le estamos dando las cosas. El centro de atención de todo lo que hacemos no pasa por las actividades que hacemos, sino pasa porque queremos dar lo mejor. Y esto es una condición que nos lleva, esta condición de dar lo mejor, nos lleva a un mayor perfeccionamiento de las cosas, porque si le vamos a dar lo mejor a Él, nosotros debemos ir perfeccionándonos en las cosas. No debemos ir para atrás, sino debemos ir para adelante, debemos ir creciendo, porque queremos cada vez ser más excelentes en lo que hacemos. Y la excelencia no parada en un lugar de que todo tiene que ser excelente. Es decir, si hablamos de excelencia, hablamos de un buen lugar, hablamos de sillas cómodas. Nosotros a veces la excelencia la medimos por tener buena música. Eso es parte, eso es fruto, es decir, ese es el producto de la vida que es una vida de servicio. Porque si no, vamos a caer en una producción, en una producción de todo tipo, o sea, vamos a caer en producciones.
Porque la verdad que lo que sabemos, lo que tenemos que verdaderamente poder vivir, y esto es vivencia, esto es empezar a vivir, de que el servicio está allá, está afuera. Esto que siempre vamos a seguir machacando todo lo que más podamos, que nosotros vamos a ver el fruto de nuestro servicio afuera, no acá. Porque acá otra vez nos vamos a parar en una posición que es la posición de lo que es excelente, pero ¿para quién? No, pero yo le estoy dando al Señor. Claro, está bien, pero se ve acá, se ve en un ámbito en el que Dios ya sabe. El principio del servicio no está acá, en la iglesia, mejor dicho, en la congregación. El principio del servicio, donde dijimos siempre que está, que es donde comienza todo, en mi casa. Allí donde se ven los atletas, allí donde se ven los hombres que siembran, allí donde se ve el soldado, o sea, en mi casa. En mi casa es donde comienza el principio del servicio, en donde yo puedo empezar a hacer las cosas de una manera que no la va a ver nadie, entre comillas decimos, pero la ve el Señor. El poder ver esto de entender que nuestra vida funciona, nosotros somos 80-20, estamos, una barbaridad lo que voy a decir, ¿no? Pero 20% acá dentro de la iglesia, que es mucho, pero estamos el 80%, si fuera de esta manera, fuera. Entonces, ¿cuál es la comparación nuestra de dónde estás sirviendo? Yo estoy sirviendo en la escuelita dominical. Está bien, lo que es un principio, pero no es eso. Eso nos han enseñado, eso nos han metido en una cultura que no es la cultura de la casa. Porque mi vida es una vida de servicio. Entonces yo acá lo que voy a empezar a hacer es estar todo el tiempo dando lo mejor que tengo para que otro lo disfrute. El poder tener vidas de oración, ¿sí? Siempre como decíamos el domingo, nos escudamos en la oración. Lo cual es exacto, necesitamos la oración porque es la manera de comunicarnos una de las maneras que tenemos de comunicarnos con el Padre. Necesitamos más vidas de oración, pero no se escude en la oración como un sistema. Porque el sistema respiratorio necesita de otros sistemas para vivir. La oración es la respiración. Y es lógico, ¿sí? Es natural esto para el cuerpo de Cristo. Pero el sistema respiratorio necesita de otros sistemas. Necesita del aparato circulatorio, por ejemplo. Sin sangre no hay oxígeno. O sea, hacernos exclusivistas en algunas cuestiones nos pone, yo estoy sirviendo al Señor a través de la oración. Gloria a Dios, porque necesitamos gente de oración. Pero como venimos hablando hace un tiempo, necesitamos gente que empiece a interceder, o sea, es meterse un poquito más adentro. Y en estas cuestiones de poder ver la vida como un instrumento para servir, es el instrumento para servir. La vida, nuestra vida afuera, es un instrumento de servicio. Porque empezamos a traer contracultura en el lugar donde estamos, como hablamos siempre, es decir, si hay casas donde la familia no es cristiana y el único cristiano soy yo, vamos a traer una forma de vida que empiece a atraer a esa casa. Va a ser durísimo porque es más, se confunde y hasta las personas comienzan a frustrarse porque las cosas que van a empezar a producirse en un lugar, me van a tomar por tonto, eso quiero decir. Porque me van a decir, al fin y al cabo, yo soy el que pago las cosas, el que hago esto, el que hago lo otro. Bueno, entonces vuelvo al principio, porque yo no estoy dando lo mejor para que otro lo disfrute. Y cuando yo hablo del otro, porque me puedo poner en la posición de que yo hago las cosas, por ejemplo, para que Carlos la disfrute, y yo le doy todo lo mejor a él, y Carlos no me da ni 5 bolillas a mí. Entonces yo me frustro. Entonces, ¿para quién estoy haciendo yo la cosa? Para Carlos. Pero en realidad yo las cosas no las estoy haciendo para Carlos, las estoy haciendo para el Señor. El beneficiario de lo que yo estoy haciendo es Carlos. Mi mirada entonces no está puesta en Carlos, está puesta en el Señor. Entonces
Entonces me va a dar lo mismo quien sea, Fernando, Julia, cualquiera que esté aquí, me va a dar lo mismo, porque cuando yo enfoco mi mirada en lo que estoy haciendo, en servir es algo práctico. El servicio es una cuestión no didáctica, sino práctica. Cuando hablamos de servicio nosotros podemos aprender muchas cosas, pero si no las ponemos en práctica no es servicio. Es dogma. Queremos enseñar el servicio y se nos queman los papeles. Podemos tener métodos para el servicio y se nos van a quemar los papeles. Porque no hay método, es decir, siempre se ha tratado de encasillar las cuestiones, lo cual no quiere decir que seamos capacitados. Porque cuando vos recibís una capacitación del Espíritu, como dice Hebreos capítulo 13, versículo 21, es decir, cuando es Dios el que te capacita, ya no es un método del hombre. En la pedagogía, en la enseñanza para los niños, nosotros en la iglesia hemos tenido 400.000 formas, hay qué sé yo, cantidad de formas, hay ámbitos y lugares de seminarios, de entidades que te enseñan cómo estar con los niños. Miren, hay una cuestión pedagógica traída del mundo metida dentro de la iglesia. Y va a ser excelente, y va a ser maravilloso, pero no tiene nada que ver con el servicio. Y esto rompe todas las estructuras, así pues se tendrían que cerrar muchas de estas instituciones, porque han caído en esto. Entonces, ¿qué pasa? Es tan diferente lo que se dice con lo que se ve, que entonces vos vas a ver mucho material con una familia que es papá rubio, mamá rubia y los dos nenitos rubios, todos sonriendo. Entonces lo vas a llevar al Chaco impenetrable, porque es parte de lo que te enseñaron a vos en la escuelita dominical, para enseñar en la escuelita dominical. Y te vas a encontrar con gente en pata. Los hijos son todos de diferentes padres y no hay ni un rubio, che. Entonces ahí vamos a empezar a confrontarnos nosotros, porque vamos a decir, pero ¿cómo? Esto es la didáctica que se enseña como didáctica. No estoy en contra de eso, pero quiero decir, cuando la capacitación viene de parte de Dios, estas estructuras se empiezan a romper, porque ya no nos sometemos a lo que el hombre está trayendo, sino a lo que Dios trae en el tiempo exacto en el que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos muy exactos. Dios necesita que cada uno de nosotros empecemos a servirle a Él, es decir, empecemos a dar lo mejor que tenemos. ¿Y de dónde vamos a sacar las herramientas? De empezar a ver que la capacitación, que vamos a ser capacitados en todo lo bueno. ¿Qué es todo lo bueno? Bueno, las herramientas las tenemos. Esto es algo que no pretende ser, quiero que me entienda bien, dogmático. Che, vamos a estudiar la cultura de la casa. La cultura de la casa es la vida de Cristo. La vida de Cristo está todo el tiempo activada. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra donde nadie llega a la misma vida. Llega a los tuétanos, a penetrar hasta los tuétanos, rompe los huesos y penetra y se mete adentro de la sangre, de la médula ósea donde se crea la vida, donde está... No se crea, donde está la misma esencia de la vida. Esto no tiene que ver con ningún método, esto tiene que ver con que tenemos que cada día, sí, obviamente, nos vamos a acoplar a un método, pero no lo vamos a hacer absoluto, nos vamos a levantar con didáctica que sea muy buena, pero la vamos a hacer partícipe desde el Espíritu de Dios. Esto es poder entender que sencillamente lo que hacemos o lo que vamos a hacer es vivir para agradar al otro, es vivir para dar lo mejor que tenemos. Y termino con esto, esta primera parte, diciendo que es el ámbito más seguro, donde lo vamos a hacer, el ámbito más seguro, donde vamos a no hacerlo como un banco de pruebas, sino porque es el lugar que nos va a impulsar. Ya no es un banco de prueba, no es un lugar de prueba, bueno, lo voy a probar acá en este lugar, porque desde este lugar
lo vamos a llevar hacia afuera. No, es el lugar donde naturalmente las cosas van a empezar a suceder, porque después es en casa. Porque después cuando llegamos a la iglesia esto es algo cotidiano, es natural. El hecho de poder establecer esto que el Señor dijo, del que el menor es el mayor, no es por una cuestión de falsa humildad, sino porque es así. Cuando nosotros rodeamos a la familia de circunstancias en la que creamos un podio en casa, ¿no? Porque hay que alcanzar, no hablo de excluir a nuestros hijos, pero creamos un podio de decir, bueno, ¿qué es lo máximo a alcanzar en casa? Y son las cosas naturales, las cosas materiales. Para las cosas materiales tenemos que primero hacer esto, segundo hacer esto y tercero hacer esto. Y en medio de esas cosas naturales, lo cual quiero volver a insistir con esto, porque parece como que el pastor dijera, che, pero está mal estudiar, está mal trabajar. No, está todo maravillosamente porque son cosas que Dios ha creado, pero siempre decimos lo mismo y en esto insisto, porque es cultura también que tenemos que llevar adelante, es que saber qué es la prioridad, qué es lo primero en casa. Y sobre eso es lo que vamos a hablar dentro de un ratito, cuando tenemos ahora un pequeño para seguir tomando mate y tomar café o algo. Estamos hablando de algo que decíamos recién, que el verdadero servicio es la entrega total. Si yo tuviera que resumir algo, es en eso, ¿no? O sea, nosotros nos damos todo. Eso es el servicio. Y uno empieza a darse todo en casa. Romanos 12, versículo 1, a mí me gusta una versión que es la traducción del lenguaje actual que dice así, Romanos 12, 1. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. La Reina Valera del 60 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, en una forma bien clara, me gusta la versión de la traducción actual porque dice que vamos a presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo, dedicar toda una vida. Nuestra vida está pensada por Dios para servir. Dios pensó, por eso nos pensó, hemos sido creados para hacer toda clase de buenas obras, o sea, hemos sido creados para buenas obras. Entonces, esto es algo que no es incómodo a nuestra naturaleza. El pecado lo desdibujó, porque en definitiva todo lo que a Él le agrada está en este sentido, ¿no? En la fe, en el poder creer esto. Entonces, cuando nosotros, mire, Pablo dice en Gálatas 1:10 que queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el del Señor. O sea, si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Entonces, en esta es lo que hablábamos hace un rato, cuando hablábamos de esta relación que podemos tener de hacer cosas para alguien, ¿no? De poder servir, bueno, vamos a la iglesia porque el pastor quiere que hagamos. No lo haga. Yo no te prefiero ser directo, no lo hagas así. Si yo me levanto a hacer algo, lo voy a hacer porque quiero agradar al Señor. Y en esto de poder saber que nuestra vida es una vida de servicio, lo vamos a entender desde la mente de Cristo. 1 Corintios 16, nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros ya vamos a pensar como piensa Él. Vamos a hacer, y esto es bueno que podamos verlo con claridad, que nosotros ya no somos nosotros. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y para mí el vivir es Cristo, decía Pablo, Filipenses 1:21. Esto transforma, esto es transformador. Romanos 12:2 dice que no imiten las costumbres de este mundo. O sea, ahí se va algo cultural, como hablamos hace un tiempo atrás,
que decíamos que no tenemos que imitar la cultura del mundo. No la tenemos que imitar, es una palabra traída de parte de Dios. Nosotros actuamos por imitación. Cuando le enseñamos a un niño a hablar, él nos imita. El niño empieza a imitar cosas. Nosotros como niños hemos sido enseñados por el mundo en vez de por Cristo. A ver, los que no, antes de conocer al Señor, no conocíamos al Señor, hemos sido enseñados por el mundo, a través de nuestros padres, a través de las formas, pero hemos sido traídos a vivir ya no como vive el mundo. Cambian la manera de ser, o sea, ya esto hay una impronta en Romanos que nos habla de lo cultural, Romanos capítulo 12, versículo 2. Al contrario, cambien la manera de ser y de pensar. Porque si nosotros no cambiamos la manera de pensar, no vamos a saber lo que Dios quiere. Si no cambiamos la forma de ser, no vamos a saber lo que Dios quiere. Romanos 12.2, vos establecelo en tu Biblia como un marcador esto. No, por más que podamos aprender todas estas cosas, si nosotros no decidimos ser transformados, no va a haber manera de que nada a nuestro alrededor cambie. Cuanto menos el servicio. Porque la voluntad de Dios me lleva a hacer lo bueno, como hablamos en algún momento, porque la buena voluntad de Dios es perfecta y agradable. Nosotros actuamos en servirle a Él porque somos una obra maestra, debemos entender esto. Dios nos creó como la perfección, porque hemos sido hechos a su imagen y semejanza, y nuestro servicio en la imagen y semejanza de Dios va a ser un servicio perfecto, por eso no hay forma de que nosotros nos podamos sentir menos en lo que vamos a hacer. Yo no sé hacer nada, no, yo no sé ni lo que quiero. Por eso hay personas que se frustran en el tiempo en la iglesia, porque no pueden ver que son obra perfecta, somos perfeccionados, mejor dicho, vamos siendo perfeccionados, estamos en el final, Dios nos ve al final como una obra perfecta en Cristo. Y esta es la forma que vamos a servir. Dios cuando ve nuestro servicio ve la perfección de Cristo en nosotros. Por eso se nota claramente para Él cuando nosotros hacemos las cosas desde el alma. Y eso se manifiesta en nuestra vida. Cuando hacemos las cosas desde el alma, cuando servimos desde el alma, almáticamente, las cosas se manifiestan. Porque desde la frustración, pasando por el cansancio y por la mala gana, que son todos conductos que nos llevan a cualquier lado. Pero cuando nuestra dirección está puesta en Él, y esto es, la verdad que para esto yo necesito dejar que Dios me ministre en su amor. El amor de Dios cumple en el servicio una forma determinante, es decir, el amor de Dios es la manifestación, va a ser el servicio. Cuando yo me siento amado por Dios, cuando su amor me cautiva, yo sirvo. Ustedes saben que en el mundo las conductas y las costumbres nos llevan a periodos cíclicos. Eso también se lleva a la iglesia. Se lleva a mi casa. Vamos a empezar por casa. Cuando yo no cambié mi forma de pensar y mi forma de ser, esas conductas van a ir, esa forma de pensar y de ser, van a ir direccionalmente sobre mi casa. Porque no puedo después maquillarme en la iglesia y ponerme con un rol de maestra o de músico o de consejero, de lo que sea. No puedo. Porque si yo no puedo dejarme ministrar por el amor de Dios en mi casa y no cambio mi forma de ser y de pensar, voy a mostrar en mi casa, voy a hacer en mi casa, voy a servir en mi casa con lo viejo y no con lo nuevo. Y ahí se nota el esfuerzo, porque estamos en el mes de octubre y entonces mi vida se va a sentir cansada. ¿No me puedo sentir cansado? Sí. Pero
el Espíritu me dice, yo renuevo tu fuerza. Cuando yo sirvo con esta característica, cuando yo enfoco mi mirada en el Señor, ya lo viejo pasó, todo es hecho nuevo, porque me meto en la voluntad de Dios, esto que hablamos, ¿no? Porque yo ya, al cambiar mi manera de pensar, ya no pienso yo por mí mismo, sino que Cristo está en mí. Entonces esto se naturaliza, se hace natural en mi vida. No tengo que estudiar a ver cómo puedo cambiar. ¿Se acuerda que hablábamos hace poquito que nosotros siempre estudiamos de Dios, estudiamos de la Biblia, estudiamos de Jesús, estudiamos los métodos de cómo hay que hacer, los 7 pasos para llegar al crecimiento de la vida, cómo servir mejor? Todas estas cosas son buenísimas, tan buenísimas. Esto forma parte de una capacitación que tal vez no sea la capacitación que Dios da. Porque el suministro de nuestra vida lo da el Espíritu, entonces necesitamos dejar que el Espíritu nos suministre. Y esto no habla de, seamos bien específicos, no habla de que, inspiro así y bueno, ahora Dios me da las cosas. No, claro que sí, necesito leer la palabra, necesito profundizar, necesito meterme adentro, necesito conocer más de Él, pero no se trata de estudiar sino a. Yo le conozco a Dios. Cuando ya empiezo a meterme en lo que es Él, no en lo que ha hecho. Cuando nosotros vamos a servirle a Él por lo que Él es, no por lo que Él ha hecho. Cambiamos nuestra forma de pensar, no porque hagamos un esfuerzo, sino porque dejamos que el Espíritu nos ministre. A muchos de nosotros hay cosas que nos cuestan dejar, lo que sea. Uno conoce y sabe que a mí me cuesta esta cuestión dejar. A mí me está costando mucho dejar quitar la ansiedad de la comida. Me cuesta, pero he decidido no bajar los brazos. Cuanto más cuando estamos con Celeste en esto y decidimos los dos avanzar en esto, nos cuidamos mutuamente. La iglesia funciona en el cuerpo de esta manera, porque yo no la veo a mi hija como que me está exigiendo algo a mí que ella no va a cumplir, porque sé que a ella le cuesta también. Entonces nos vemos los dos con esta situación y decimos, vamos a animarnos mutuamente, no vamos a desanimarnos. Antes era, bueno, si para hablar vos lo tenés que hacer. Entonces yo sé que a ella le cuesta. Y en la iglesia, en el servicio sucede lo mismo. Nosotros somos deficientes en lo que hacemos, pero cuando nos metemos en Cristo, las deficiencias ya no se ven. No se naturaliza, porque lo que se empieza a naturalizar es Cristo. Porque la voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien, dice 1 Pedro 2:15. Para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. Debemos empezar a practicar. Esto no es, parece como que fuera, esto que estamos haciendo acá es una práctica, es decir, acá lo que nosotros estamos haciendo, parece una práctica, no es una práctica, esto es una capacitación, es decir, acá Dios venimos para que Él nos capacite, porque cuando salimos a la calle vamos a practicar, cuando estamos en casa vamos a practicar. Porque en esos lugares es donde tenemos que practicar. Ustedes vieron que los equipos de fútbol salen a la cancha a practicar. Pueden estar en un gimnasio a veces para precalentar, pero la práctica la hacen en la cancha. Hasta el tiempo en que juegan al fútbol, pero hacen una práctica como si fuera un partido de fútbol. Es más, muchas veces buscan un sparring, es decir, en el boxeo se ve más esto, ¿no? Que tenga la característica del boxeador que van a enfrentar. Los boxeadores buscan eso, buscan un tipo que tenga el perfil, no es fulano, pero es el perfil de fulano. Nosotros necesitamos practicar. Porque cuando salimos al ruedo necesitamos hacerlo en casa. Nuestro ambiente es nuestra casa. Si no lo practicamos en casa, nunca vamos a hacer callar la ignorancia de la gente. Esto es servir. Esto es dar lo mejor. Yo en casa doy lo mejor, no lo doy en la iglesia.
Familias enteras se han destrozado por dar lo mejor en la iglesia y no dar nada en casa. Nunca de esa manera lo quisieron alimentar la ignorancia, no callarla. Pensar que hay que agradar a la gente. No hay que agradar a nadie. Nosotros no estamos para agradar. Yo no estoy para agradar a nadie. Y si a veces decimos cosas que confrontan, los primeros confrontados debemos ser nosotros. Yo soy el primer confrontado. No quiere decir que lo tenga resuelto, me confronto a mí mismo. Hay una cuestión que tiene que ver con lo que sucedió desde el principio en las cosas, ¿no? Vos fijate que cuando la iglesia nace, ¿sí? Como no nace allí, pero cuando empieza a surgir las congregaciones, eran los lugares donde se destacaban, eran las casas. Pablo se encarga de nombrar en el último capítulo de Romanos a una serie de gente que eran familias. ¿Cómo conocía a Pablo a toda la familia? Se acordaría, por ahí tenía buena memoria, pero la palabra no nos habla de salones, nos habla de familias, de lugares, de algún ambiente por ahí que se juntaban en algún aposento, que sería algún lugar especial donde, como fue con el Señor Jesús, que era una casa que tenía una sala grande y allí se juntaban porque había espacio para que fueran muchos, pero no habla del auditorio Vida Plena o de Aires de Plenitud o de, qué sé yo, Manantial de Vida o de donde sea, sino que habla de casas. Y las cosas que sucedían en la casa, Pablo muchas veces dice también fulano que era de la familia de tal, de Alejandro, que me abandonó, y el otro que fue tal cosa, este que hizo esto. Me dijo la familia de fulano que hay problema con o sea, wow. Porque se veía en la casa. Nadie podía poner la basura bajo la alfombra. Las cosas se veían. Nadie podía hablar de, hermano, te voy a bendecir, si tenía propiedades. Las vendía y se las daba para que no faltara nada. Esto es parte también del servicio. Esto es parte también del dar. El servicio es dar. Somos dadores por esencia, por eso nuestra vida es el servicio. Por eso la importancia de poder ver esto, de entender que no venimos a la iglesia, al salón, al auditorio a servir. Esto debería ser el fruto del servicio. Yo lo nombraba algo el otro día con respecto a determinadas cuestiones de que necesitamos ver este lugar como parte también de nuestra casa. Necesitamos eso, necesitamos avanzar sobre esto. Necesitamos crecer, es una manera de poner las cosas de poner las cosas de blanco sobre negro. Si nosotros nos disponemos nuestro corazón en este tiempo para empezar a hacer las cosas en casa de una manera, si querés, desinteresada, porque yo ni le llamaría desinteresada, del espíritu de servicio, de entender de que servimos y estamos dispuestos a hacer las cosas en casa de una manera como si fuera una ofrenda y un sacrificio, porque eso es el servicio, ¿no? Es ofrendar. El servicio es el sacrificio. Hoy día lo moderno es, tenemos 3 servicios hablan del culto como si fueran los servicios, ¿no? Nuestro servicio del día domingo, ahora nuestro servicio de mañana, y son costumbres, ¿viste? Son cosas que se van metiendo para tergiversar la esencia. Entonces, cuando hoy hablamos de servicio, cuesta esto de entender que es la vida. De hecho, que costó mucho posicionar esto como cultura de la casa. Porque nadie quiere ser siervo. No, nosotros antes de siervos somos hijos, lo cual es verdad. Siervo es como una cosa, en alguna denominación a todos los pastores le dicen siervo, como si fuera exclusividad del pastor.
¿Y lo demás qué son? La palabra nos habla de que nuestra vida debe ser entregada como una ofrenda a Dios. O sea, lo que vamos a hacer, como leíamos en el lenguaje actual, vamos a vivir toda la vida sirviendo. ¿Pero quiénes? Los pastores, o sea, son los únicos que son siervos. Siempre la palabra siervo, siempre el servicio se ha tergiversado, porque venir a servir era venir a tener una situación en la iglesia. Es estar en... ¿Dónde estás sirviendo vos? Yo estoy en el coro, yo estoy en tal lugar. Eso es lo único que es el servicio, pero nosotros hemos entendido que no es así. En casa vas a servir. Y el primer lugar de servicio es tu casa. ¿Y qué es lo que voy a hacer en mi casa? Bueno, todas las mujeres que están acá limpian, lavan, se entregan. Todos los varones que estamos acá, mayormente que alguno tiene trabajo y otro no, pero todos trabajamos. Bueno, los hijos estudian. Ahí está sirviendo. El trabajo es un lugar de contraprestación. Vos vas para laburar para que te paguen. Pero en el concepto del reino de los cielos, mi trabajo es un ámbito de servicio. ¿Por qué? Porque yo voy a dar lo mejor que tengo sin esperar nada a cambio. No transo laburar gratis, ¿eh? Porque va a decir, bueno, vas a venir a laburar gratis vos. Pero en la cultura del reino estas cosas se entienden de la manera que yo voy a estar en ese lugar dando lo mejor que tengo. Tengo un jefe que es esto, tengo un ambiente de trabajo que es malo, yo voy a dar lo mejor que tengo. Porque este es el principio. El principio es servir. En la escuela es lo mismo, me aburre, me cansa, pero yo voy a dar lo mejor que tengo. ¿Por qué? Por esto que hablábamos hace un rato, tengo que ganar, tengo que incluir a la gente que no está incluida. Necesitamos empezar a incluir personas. La iglesia ha perdido ámbitos de lugares, territorios en los cuales ha dejado el espacio, o sea, se ha hecho exclusiva en este lugar. Pero la calle la hemos perdido, las plazas, las esquinas. Entonces, nosotros vamos a empezar a ver las cosas de la manera que las ve Cristo. Ese es el énfasis de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 nos habla del énfasis que le da Cristo a las cosas, o sea, de lo que Él entiende, de lo que la palabra nos habla ahí, de lo que Él entiende, de lo que es servir. Porque produce esto en nuestra vida que empecemos a ser instrumentos de justicia. Cuando uno va a servir es porque se siente un instrumento útil en sus manos. Porque cuando uno empieza a servir, se hace carne, se naturaliza la palabra que hemos sido pensados para toda buena obra. Porque ya no tengo un ambiente que es la iglesia, yo sirvo en la iglesia y en el barrio y ahí empezamos nosotros a tipificar las cosas, a ponerle título a las cosas. ¿Y cómo puedo servir en el barrio? Una de las cuestiones de Latinos por el Mundo, una de las cuestiones que ha bajado Dios en este diseño de Latinos por el Mundo, es que tiene 4 fundamentos Latinos por el Mundo. Es la adoración, la oración, la predicación del Evangelio y el servicio. Nosotros tenemos como comunidad, es decir, como iglesia, como cuerpo, tenemos esta capacidad que el mundo no tiene. Porque naturalmente somos generosos. Lo vamos a ver en otro momento, la generosidad, obviamente, que está incluida en esto, en la cultura de la casa. Pero nosotros naturalmente lo que vamos a hacer no tiene un diseño de solidaridad, sino de generosidad. Por eso el mundo necesita esto es incluir, es meter al mundo. Por eso dice la palabra que la iglesia, el Hades, no prevalecerá. No, es decir, no podrá pasar a la iglesia, el infierno no puede pasar a la iglesia, todo lo contrario, la iglesia se va a llevar por delante al infierno. Y estas cuestiones, ¿qué son? Son
cuestiones míticas, son lindas expresiones, son cosas para decirlo en una campaña y todo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Vamos para adelante! No, esto es para naturalizarlo. Llevarlo como una naturaleza. El servicio es una naturaleza. Es una condición nuestra. O sea, nosotros somos siervos por naturaleza, somos hijos. ¿Cómo se manifiesta un hijo de Dios? Siervo. El Hijo de Dios, y hablamos de la persona de Jesucristo, se materializó, se naturalizó haciéndose carne. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, se despojó a sí mismo y se hizo hombre. En esa condición estamos nosotros, pero no tomó la naturaleza de pecado. Nosotros no tomamos la naturaleza de pecado, por eso somos siervos. No vivimos bajo una naturaleza de pecado, hemos sido, ¿cómo es? Muertos y vivimos bajo una naturaleza que ya no es de pecado. Y esto es verse. Esto no es decir, bueno, ahora no voy a pecar, ahora no voy a pecar. Bueno, Señor, luchamos. Tenemos esta cuestión, como decía Pablo, yo quiero hacer lo bueno y no puedo, pero Pablo dijo en un momento, yo ya morí. Y cuando hablamos de que el servicio es nuestra vida, estamos hablando desde la mente de Cristo, y estamos hablando de la nueva criatura, de que todas las cosas son hechas nuevas. Necesitamos empezar a vivir esas cosas nuevas. Necesitamos avanzar sobre esto, que es lo que va a marcar el último tiempo de la iglesia. Una iglesia que ya no se limita a las cuatro paredes, una iglesia que ya no se limita a venir a cantar, a venir acá a poner música, a tener los niños acá. Una iglesia que está en la calle, una iglesia que está afuera, una iglesia que impacta en el trabajo, que ya las personas no nos van a conocer que somos cristianos porque le decimos, no, yo los domingos no puedo porque voy a la iglesia, sino que van a ver en nosotros algo tremendo y van a decir, che, yo necesito esto que vos me estás diciendo, lo necesito. Es lo que el carcelero le dijo a Pedro, yo quiero eso. A Pablo, perdón, yo quiero eso. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Yo lo necesito porque veo mi condición, ya no por llenarle la cabeza a un hombre decir arrepentidos, pecadores, no, ya ve una naturaleza que es la naturaleza que se manifiesta. No es una oveja negra, es una oveja, es lo que es, o sea, esto es. Yo creo que este tiempo la iglesia va a empezar a reaccionar. No va a ser multitudinario, ¿no? Porque los procesos de Dios no tienen que ver con lo multitudinario, tienen que ver con 12 hombres, tienen que ver con 120, tienen que ver con de a dos, pero sí que impacta y que profundiza, porque necesitamos transformar un barrio. No que se nos llene de gente la iglesia y que tengamos un culto lo cual es buenísimo, me encantaría eso, pero yo quiero salir a la calle, que el barrio nos conozca. Lo que estamos haciendo con los niños hoy día es tremendo, lo que vamos a hacer más adelante en la plaza. Sé que hay algunas cuestiones más para hacer, pero digo, lo que necesitamos hacer es eso, salir. Lo que necesita cada ciudad es eso, que la iglesia no esté adentro, esté afuera. Eso es servicio, es dar lo mejor que tenemos. ¿A dónde vamos a dar lo mejor que tenemos? En casa. El primer ambiente a transformar es mi casa. El desafío en estos días, en este tiempo, ahora, para cada uno de nosotros no es otra cosa que poder servir en nuestra casa, poder dar lo mejor que tenemos en nuestra casa. Vamos a orar.